todo el público ahí perdido en el espacio. Buen día, Manuel, ¿Qué ¿cómo tal? Buen estás? día. Acá andamos muy bien, ¿Bien? siempre caminando. ¿Es así o no es así? Que estás allá en la tribuna perdido entre En la todos. popular. Es así. Y bueno, Está pero bueno, es una también la muchachada reclama que acompañamiento y los demás, derechos humanos. claro, los derechos humanos tienen que estar con la barra brava. No, hablando de barra Pero bravas, vamos a hablar de la barra brava Pero el del tema partido, ¿no? de candidatura y demás, bueno, el encuentro por corriente está formado por hombres y mujeres que Sí, forman un equipo, es decir, cada sí, sí, uno sí, cumple sí. su rol. Bueno, al que le tocó ser candidato a buena hora, a Sí. otros, Te estuve mirando están ese día que en- estabas ahí perdido allá entre todo el grupo de gente. Y la participación, ¿cómo le acompañaba a los jóvenes? O sea, ellos saltaban, aplaudían y vos les sí, ¿no? seguías. Ando bien estrenado. Sí. Bueno, eso es importante. Está bien, yo creo que hay que apoyar a los jóvenes, hay que estar al Sí, lado no, de lógico. ellos, porque ellos Mm. necesitan mucho de uno. Parece que no, pero Sí, estamos eh, viviendo en una sociedad donde los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen sus problemas, bueno, este, tienen sus riesgos también y sí, por supuesto totalmente, como todas las hay cosas. que acompañarlos, pero bueno, Es así. Bueno, antes que nada, yo a la audiencia le quiero pedir disculpas. El doctor Revidate, que es candidato a senador nacional, está en una reunión con el ministro de Salud Pública, así que informó que lamentablemente, si los tiempos les dan, va a llegar. Así que eso quiero pedirle disculpas. Pero vamos a seguir hablando con el subsecretario Manuel Cuevas, que nos cuenta un poquito, sí, que la verdad que es una gran labor la que estás llevando a cabo en los barrios, en los asentamientos, esa sí, preocupación de que esa gente también tiene derecho lógicamente. a estar bien y a Mm. vivir dignamente, ¿no? A tener un techo. Sí, sí, yo siempre me acuerdo de Eso no la... se ve en otros lugares, en otras Claro, no, el provincias. gobierno de la provincia está haciendo un trabajo social, pero importantísimo, sobre todo en esos barrios humildes, Mm. donde realmente la gente necesita de una vivienda digna, es decir, Claro, con porque todos hay los familias elementos. enteras. Familias que están en una situación y en una condición social que necesitan que el Estado les ayude para poder este, superarse, ¿no? Como persona, como familia, Totalmente. desarrollarse en el mismo barrio. Pero yo siempre menciono todos aquellos acontecimientos que ocurrieron en los años 70, ya en la Guerra Fría, donde Ah, sí. Estados Unidos y los países de Occidente se enfrentaban con la Unión Soviética, y Estados Mm. Unidos levantaba la bandera de la libertad, de las libertades civiles y políticas, y la Unión Soviética, bueno, propugnaba, levantaba la bandera de una sociedad igualitaria, de los derechos sociales, económicos y culturales, Totalmente. que significa nada más ni nada menos que tener una vivienda digna, un trabajo digno, acceso a la salud, a la justicia, a la educación. Pero como esa Guerra Fría la ganó Estados Unidos, entonces apareció, no sé, un filósofo y dijo que este, las libertades civiles y políticas son derechos humanos de primera generación, y los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos de segunda generación. Pero eh, si nosotros no trabajamos por esos derechos sociales, económicos y culturales, que significan, como dije recién, tener una vivienda digna, un trabajo digno, entonces ¿de qué libertades civiles y Ahí estamos políticas hablando. podemos hablar? Entonces, eh, aparte, los derechos humanos son indivisibles, ¿no? Es una falsa división, la división en generaciones, porque eso ya las convenciones internacionales sobre derechos humanos ya lo plantearon así. En- eh, pero hay que trabajar con esos derechos sociales, económicos y Yo creo culturales, que, porque yo creo que, es devolverle la dignidad a la persona, proteger los derechos y la dignidad del ser humano, porque de eso se tratan los derechos humanos. totalmente, Y pero sin lugar a duda que esto te mm, ha llevado mm, a trabajar muchos años haciéndole entender a la ciudadanía el rol que cumple los derechos humanos.
porque antes se hablaba, se decía que solamente están para proteger a los corruptos y entre ellos una serie de cosas. Yo creo que has logrado desterrar haciendo un trabajo incansable para que hoy se llegue a tener estos Sí. logros, ¿no? Porque sin lugar a dudas, esto que hoy se ve son logros de los derechos Sí, humanos no, de la aparte subsecretaría. entre los muchos conceptos que hay de los derechos humanos son los derechos fundamentales del ser humano, Mm, ya sea negro, blanco, rico, pobre, todos eh, iguales. todos Los somos, derechos es uno todos en solo. cuanto persona tenemos derecho a la protección a nuestra dignidad. Y a partir de ahí, bueno, se tiene que hacer un trabajo, pero efectivo, concreto y nada de discurso. Entonces, los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, es decir, son de todos. Exacto, por Eh, eso es una, sin Entonces, ideología pero política ni raza alguna. ese concepto que los derechos humanos están rápidamente en la protección de Ujú. delincuentes es un concepto errado. Lo que nosotros sí trabajamos en las cárceles, en las unidades penales, para la rehabilitación y recuperación de la persona que cometió un delito. Los Delito. derechos ¿Cómo humanos de está ninguna eso manera hoy están... acá en ¿eh? Corrientes? Porque sé que estabas trabajando mucho con respecto a la rehabilitación de los detenidos que cuando salgan en libertad ya puedan encontrar un Claro. trabajo o insertarse en la sociedad que muchas veces son no bien No, recibidos. son discriminados, ya tienen una Exactamente, estigmatización, sí, una sí, marca de sí, la sí. sociedad y resulta que después no pueden conseguir trabajo. Bueno, eso es un trabajo que se tiene que hacer derechos humanos en coordinación con los distintos ministerios del Es Estado interesante. y en los distintos niveles del Estado, ya sea nación, provincia y municipio, para darle un espacio, un lugar a las personas que estuvieron privadas de su libertad y que realmente tienen su familia y necesitan trabajar. Se llegó a hacer eso de que se hablaba de que aquellos detenidos que estaban más cercanos, digamos, a su familia, se lo iba a trasladar, por ejemplo, Mm. el de Paso de los Libres, que estaban corrientes, se lo iba a mandar a un lugar más cercano para que esté de una u otra manera esté contenida por su grupo familiar. ¿Se Claro. llegó a lograr Sí, eso? sí, se está trabajando en eso y se está logrando porque eh, en el tema de las unidades penales, bueno, tenemos unidades penales para procesados que no tienen una condena firme y unidades penales para condenados que ya tienen una condena firme y que se concentra todo en la unidad penal número 1 que está ahí a la bajada del puente. Ahí donde los Entonces, otros días hicieron, están por escaparse, que lograron hacer un... sí, sí, fue un intento nada más. Pero son situaciones que, bueno, se manejan en la Sí. cotidianidad de la Ahí sociedad están todos los carcelaria. procesados que Ahí todavía están, no tienen condena. no, 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 ahí están las personas que ya tienen condena A los firme, claro. condenados. Pero el problema de las unidades penales, no solamente en la Argentina, ¿Y sino la que está en San Cayetano? esa es una unidad penal de procesados. Es Ah, decir, que están en proceso todavía y esperando. esperando el debate oral, el juicio oral, donde ahí sí se define la situación del imputado, si lo condenan o lo absuelven ¿Y cómo conforme está al trabajando criterio. hoy la justicia? Porque Mm. no hace mucho se veía en los distintos medios periodísticos donde decían que hubieron muchos que, por ejemplo, ya cumplieron su condena y que todavía ni siquiera fueron notificados. Es un poco como que aparentemente lo que se podía apreciar era que no estaban atentos, digamos, a todo ese tipo de cosas, lo que se refiere a Sí, la no, parte no de la unidad carcelaria. claro, cuando hay una sentencia firme, sí, lógicamente y automáticamente ya se le notifica en el mismo debate Ajá, eh, a la persona el que tiempo está de condenada. condena. Claro, lógicamente, ahí ya él fija el monto de la pena, es decir, pena de prisión, reclusión, inhabilitación y demás. Pero en el mismo debate, en el mismo juicio oral, se le notifica la parte resolutiva. Después piden un tiempo de 10 días para leer los fundamentos de la sentencia, cosa que los Ah, abogados, después para defensores, que eso puedan quede apelar, fijo. claro, pueden apelar o presentar un recurso de casación, se llama.
Pero el tema de lo que vos mencionabas, del acercamiento familiar, como Es la unidad, importante, ¿no? claro, la unidad penal de condenados se concentra únicamente en la unidad uno. Bueno, para eso se construyó la unidad penal de Paso de los Libres, Ah, que eso te iba a comentar, que tanto en la Argentina como en Latinoamérica hay el problema de las cárceles es la superpoblación. Y la superpoblación conspira contra la superación o la rehabilitación también de la persona privada de su libertad. Hay un régimen de progresividad que establece la ley de ejecución de condena que desde la entrada a una unidad penal de una persona condenada o sí. procesada, bueno, se va evaluando la conducta en base a una serie de actividades que Que se le tienen da. que cumplir, es decir, si trabaja, si estudia, Si tiene este, dedicación. si tiene una buena convivencia, la conducta. Entonces Todo eso se evalúa. se evalúa a través de un consejo criminológico que está conformado en el mismo servicio penitenciario. Todo eso antes de llegar a que se le fiche la condena. Entonces, claro, no, una vez que ya está condenado, una vez que ingresa a la unidad penal, Ya con condena firme. con condena firme, entonces la ley establece ese régimen de progresividad que Ah, va qué bueno, qué evaluando las interesante. conductas conforme a las actividades que va realizando. Entonces, en primer lugar, lo tienen en un lugar cerrado, después semiabierto y abierto, Bien. para que se vaya ya Adapta. adaptando a la libertad que va a tener la sociedad. Entonces, pero esa superpoblación conspira contra ese régimen de progresividad. Por eso es que el gobierno de la provincia construyó esa unidad penal en Paso de los Libres para oxigenar un poco Qué bueno, la eso es unidad penal número interesante. uno, pero aparte también que contempla ese régimen de progresividad es el acercamiento familiar. Sí, totalmente. Entonces las personas que están privadas de su libertad y que viven y que tienen su familia en la zona sur de la provincia, bueno, se lo traslada a esa nueva unidad penal para que la familia tenga la posibilidad de tener más frecuencia de visita y demás. Qué bueno. Sí, sin lugar a dudas que eso también asegura un aporte, digamos, a la conducta de la persona, ¿no? Porque de una u otra manera se siente contenido por su familia No, y no lógicamente. hacia la distancia que obviamente a veces el hecho del traslado y todo ese tipo de cosas no es diferente cuando lo tienes cerca, Sí, no, ¿no? lo que Las pasa es que hay cosas familia que la mayoría son familias humildes, no tienen los recursos para totalmente, venir. totalmente. ¿Y Ujú. cómo está con el tema de los jóvenes, en la cantidad? ¿Está, digamos, la misma cantidad? ¿Eso ha aumentado? ¿Qué Bueno, hay hoy en el tema de bueno, los ahí chicos? también el centro de contención juvenil, donde están también los chicos que están en conflicto con la ley penal, está también en San Cayetano. ¿En qué Ahí, edad oscilan esos chicos? bueno, ahí hay una franja de 16 a 18 años que son los menores imputables. Ah, Y porque los que no cumplieron 16 años son menores inimputables, eso tienen otro régimen otro que ya régimen. le establece los juzgados de menores, los Ujú. juzgados correccionales. Pero en esos centros de contención juvenil están los chicos de 16 a 18 que son los menores imputables. Y en esa edad es lo que hay que trabajar mucho para que Qué no, difícil, ¿no? claro, para que no vuelvan Es que están en a una edad cometer. difícil. Esa es una edad muy difícil. Y el tema del consumo de droga Y se ven más por robo, o se ven más es más, o por adicción. la mayoría tienen problemas de adicción y las adicciones le llevan Le lleva a a cometer los cometerlo. delitos. Exactamente, porque una vez que no tienen la plata para conseguir la droga, van y Claro, le eso es roban a lo la que le familia, a la a mamá, al llevar a papá. hacer. Entonces, eso también le lleva. Pero ahí hay que hacer un tratamiento y se está trabajando. El Hospital de Salud Mental Y con su... salen chicos rehabilitados de ahí. Sí, 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 Se ve el progreso, digamos. se ve el progreso porque ahí
hay un sistema de contención y de tratamiento ahí mismo. Claro, hubo una sustitución del viejo régimen de tutela, es decir, la privación de la libertad por la privación misma, que antes lo tenían encerrado en una jaula en comisarías. Sí. Entonces ahí se sustituyó por un régimen socioeducativo. ¿Qué consiste? Es decir, que consisten en que los chicos que están ahí tienen que estudiar, practicar deporte, se le incentiva. Están ocupados. Están ocupados, sí, oficios, arte y demás. Qué interesante, ¿eh? Así que, pero es un trabajo. Lo que sí que hay que en el tema de adicción hay que trabajar mucho en la prevención y que se está trabajando. El Ministerio de Salud está haciendo un trabajo cuando salen no vuelven a reincidir, porque dice que cuando el que una vez probó ya no sale, es lo que dicen. Se recuperan. Y por otro lado, uno a veces escucha que dicen, sí, cuando uno quiere sale, no tiene ningún problema, no reincide. Pero también hay que ver la capacidad de cada persona, no todos son iguales. Por supuesto, aparte del apoyo de la familia, del tratamiento que va realizando. Pero hay chicos, la mayoría quieren salir. La mayoría porque están viviendo un infierno. Y no solamente ellos, sino todo el entorno familiar, la familia. Y entonces, pero hay que trabajar mucho en la prevención para que los chicos no prueben la droga. Y cuando ellos saben, pues lamentablemente ¿se ha visto la oferta está son aumentando. ¿Reincidentes o no? ¿O la mayoría salen y no, hay chicos que reinciden. Hay que trabajar mucho. Una vez que están en el tema de adicciones, es un tema muy complicado. Sí. Pero toda una vida. Sí. Toda una vida. Y es una lucha diaria con eso. Qué bueno. Uh-huh. ¿Y cómo está el tema de violencia de género y el tema de trata? Porque estos últimos tiempos se ha visto mucho en la zona de Misiones, que se han encontrado con grupos de mujeres de muy corta edad. Sí. No, nosotros, la provincia de Corrientes, si bien es privilegiada por su situación geográfica y el turismo y el comercio en el marco del Mercosur y demás, estamos en una zona de riesgo, en una zona de frontera. Nosotros... Bueno, pero hoy está la frontera más controlada a lo que era antes. Sí, debido al tema del narcotráfico y todo ese tipo de cosas, sé que ahora está medianamente un poco más controlada. Sí, todo lo que sea trata de personas, narcotráfico, venta de armas, sectas peligrosas, están monopolizadas por las mismas bandas transnacionales. Es decir, porque son los negocios más rentables, ilícitos en el mundo, digamos. Entonces, el narcotráfico también tiene una conexión con la trata de personas y demás. Sí, están todos unidos. Entonces necesita, la presencia de las fuerzas federales, de la justicia federal para combatir eso y un mejor control de la frontera, ¿no? ¿Pero ha disminuido eso o está igual? No, cuando está la justicia y los auxiliares de la justicia, que son las fuerzas de seguridad nacionales y federales, que también en coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales se trabaja, eso se reduce. Si se controla más. Qué bueno, qué importante toda esa labor. Y con el tema de chicos perdidos en Corrientes. También ese otro... Estamos hablando de chicos perdidos, ¿no? El que salió de la casa y... Sí, no, estamos hablando, digamos, secuestro de chicos que después salieron y ya no volvieron nunca a la casa. Sí, hay casos que no aparecieron, pero la mayoría de los chicos, nosotros tenemos el registro de niños extraviados. Sí, yo sé que usted, la Subsecretaría de Derechos Humanos, tienen el control. Y bueno, eso trabajamos junto con la policía, que hay una división de trata y extravío de personas, y también con los juzgados de menores. Exacto. Y con las comisarías, ¿no? De la mujer y el menor y demás. Entonces, chicos que desaparecen, enseguida empieza la búsqueda, la publicación. Ahora hay una cosa en la cual yo, la verdad que no entiendo, pero son normas y son reglas que hay que cumplirlas, que es con respecto a que cuando se pierde un niño y va a la comisaría, le dice, hay que esperar 24 horas, pero en esas 24, 48 horas pueden ocurrir un montón de cosas,
¿por qué no de inmediato se puede llegar a salir en búsqueda de? Yo Sí, creo que se no, pueden salvar vidas. no, inclusive cambió también la manera de encarar esa situación porque si uno Ah, se cambió sí, eso. sí, no, la policía interviene urgente, bueno, se da aviso a la justicia también al juzgado menor en caso de ser chicos, pero se trabaja, ahora se está trabajando mejor en ese aspecto, porque si esperamos 24 horas pueden pasar todos los controles policiales de Pero la provincia. totalmente, por eso. Yo Así nunca es. coincidí con eso. Ujú. De que dice, bueno, pero tiene que volver en 24, 20, 48 horas, pero es como que se le está dando lugar a que ocurran un montón de cosas. Exactamente. Me parece que cuando las cosas se actúan de forma inmediata, me parece que siempre hay más posibilidades de salvar, ¿no? Sí, sí. Ahí hay que hacer todo un trabajo también desde de los colegios. De Ajá, la, ¿por qué? y porque sobre todo en los colegios secundarios, bueno, los chicos, la adolescencia siempre tiene sus conflictos. Entonces hay que trabajar ahí sobre la Estamos hablando, conciencia. cuando hablamos de conflicto, estamos hablando que No por está problemas en el relacionado, seno exacto, familiar, familiar se claro, van de la casa. exactamente. Porque está todo relacionado, ¿sí? Entonces también en los colegios se tiene que dar conciencia de esas situaciones. Así Hablar que, un poquito de claro, eso. sí, sí. No, pero se trabaja bien, ahí está la... Hay direcciones del gobierno de la provincia que trabajan en el marco del Ministerio de Educación también. Y mucho sobre violencia de género, porque ahí en el colegio secundario se van formando las primeras parejitas, digamos, Eso. las primeras De experiencias. ahí viene. Claro. De ahí viene, como siempre dice En- Weiler. Yo le digo siempre a las chicas que cuando el noviecito le dice que y le quiere mirar el celular y le quiere controlar, eso ya es violencia. claro, no, Eso ya es violencia. violencia Por el emocional, solo hecho de psicológica. que la trate mal y le diga cosas, eso ya es violencia y ya va a ser violento. O sea, eso no va a cambiar. Claro, se Pero va. hay un montón de cosas. Lamentablemente la violencia Pero en eso tiene mucho que ver también la familia. tiene que ver todo. Es decir, Dedicarse un poco más porque sobre todo la familia. en la Sí. edad del adolescente es adolescencia, dice, es Ujú. todo complicado y mucho hoy con el tema de la tecnología, el tema de la droga, y entre eso, yo creo que es lo que le lleva a veces al joven que está solo, que no siente el acompañamiento de la Claro, familia, no, necesita la a recurrir a contención, veces a estas cosas, ¿no? la contención afectiva, emocional. Se necesita, sí, el joven necesita porque adolece, como dice la palabra, La un montón palabra, de cosas, ¿no? dice todo. Sí, sí. Ahora, Está en proceso de maduración, digamos. sí, totalmente, totalmente. Eh, ¿Cómo está con el tema de que se había hablado en una oportunidad de que a las mujeres que sufrían violencia de género se le iba a entregar un botón antipánico? Sí, en eso ¿Eso se usa? se Pero está eso no da trabajando. resultado. Me parece que El- habría que buscarle otra cosa que... Porque está aquel que sabe que aquel tiene una perimetral, pero lo mismo, o sea, no respetan. Pero claro, mientras eso lo que pasa corre que el peligro que a la mujer la mate. lo que pasa es que el hombre violento no respeta nada. Ya el hecho de que ella le victimiza a la mujer con los golpes, con la violencia emocional, psicológica, económica y demás, no respeta absolutamente nada, ningún límite, ni siquiera de la justicia. Entonces, bueno, tenemos Pero el que experiencia es ya. violento es ¿Eh? porque una persona que no está sana. Sí, sí, no está en sus cabales, porque Claro, debería someterse a un tratamiento. bueno, en el hospital de salud mental hay Pero es que nadie quiere ir porque claro, supuestamente no están enfermos. no, van, no, Siempre buscan lo que una pasa es causal, motivo para cual no acceder a un que tratamiento. no reconocen su enfermedad, ese es Está el el otro problema. también, que la mujer este, recibe agresión por parte de su pareja, la mujer va, le denuncia, Ujú. después la mujer se arrepiente, vuelve otra vez, dice que por favor lo suelta y por eso un montón de cosas. Entonces, yo siempre dije que es una pareja enferma. Lógico, sí, sí, Los dos están enfermos, necesitan tratamiento porque pero totalmente. Yo volver creo al que infierno. en esos casos, ¿qué hace la Subsecretaría de Derechos Humanos? Bueno,
se trabaja, se le trata de brindar toda la protección a la mujer, se le busca una salida. Todos los días tenemos Problema de esa índole. problemas de violencia. Entonces se le busca la forma, los modos para que la mujer se sienta protegida, porque muchas veces la mujer va y le denuncia al marido y resulta que en represalia a esa denuncia sufre mayor violencia. Entonces, para, para el tratamiento de esa situación hay que buscar algunas alternativas, cosa de resguardar a la mujer y a los hijos, porque también los hijos son, aparte de la mujer, el grupo familiar está en Están riesgo. viendo lo que no tienen que ver. No, y sufren también violencia. Totalmente. Lo que pasa es que creo que hay una cosa que todavía no ha quedado muy bien en claro, es que se interpreta como violencia de género solamente cuando hay castigo físico, pero se deja de lado la violencia psicológica, que es mucho más grave todavía que el castigo físico, claro, ¿no? Exactamente. Entonces a veces no saben determinar ese A veces tipo de viene ya de tiempo la violencia psicológica, termina con la violencia física, a veces son simultáneas, es decir, pero son violencia, en fin, que Totalmente. victimizan. Yo creo que hay mucho que por aprender con los derechos del ser humano, que yo digo permanentemente, día a día uno que está en la calle, Exactamente. permanentemente recibe violencia, de maltrato, de un montón de cosas. Y yo creo que no hay razón. A veces yo creo que hay que aprender a poner a cada uno en su lugar y a que se los respete a uno Todo como un está ser humano, basado ¿no? en la educación, ¿no? Eso hay que trabajar mucho el jardín de infantes, ¿no? Con Sí. la violencia de género, con la educación sexual, porque hay embarazo de chiquita de 10 años, de 11 años, Bueno, 12 años. pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, de que hay que trabajar mucho, dejarse. Lo que pasa es que años anterior se decía, bueno, pero si queda embarazada va a cobrar el salario y tienen Sí, pero no plata. lo están O haciendo. sea, le encontraba el lado fácil Claro, para no ponerse a buscar un trabajo o trabajar dignamente. Porque yo sí. creo que eso es lo que le llevaba, pues claro, eran chiquitas de 9 10 años y obviamente eran una bebé de la casa todavía, porque Claro. una chiquita de 10 años, ¿qué puede No pensar? sabe ni lo que le pasa. Termina así, claro, Claro. totalmente. Pero eso por un desconocimiento de un montón de Claro. cosas. Y padres que de una u otra manera aceptaban todo porque también no dejaba de ser un ingreso. Es como Exactamente. llegar al seno familiar un niño era como un ingreso de dinero. Claro. Yo Sí, creo que no, eso lógicamente. es Pero eso muy es la malo. falta, eso es la falta de educación, de un montón de cosas, ¿no? Y por eso estamos hablando, que es importante a Sí. decir todo ese tipo de cosas que se habla en las escuelas, ¿no? Ese tipo de Exactamente. cosas. Sí, Lo que sí. pasa, yo no sé, eso no está en ninguna currícula No, pero se está tratando esos temas en los colegios. para que también se Para pueda poner evitar una esas currícula situaciones. de lo que es educación. Claro, sí, después Lo que pasa es que me parece que hay muchos padres que no estaban de acuerdo que se le habla a los hijos lo que es la parte de educación sexual. Sí, no, pero eso depende de cómo se le Bueno, encare. pero estamos en el siglo XXI, Claro. las cosas cambiaron. No podemos seguir pensando en lo que era en el año 1810. Sí. Entonces eso también hay que dejar, todo avanza y por eso a veces, qué sé yo, uno dice, pero en mi época no era, pero es que eso ya hay que desterrar. Ya no se Así puede es. estar Estamos pensando en todo ese tipo de en una cosas. etapa del siglo XXI que ya no podemos permitir eso. Totalmente, las cosas avanzan día a día y uno tiene que tratar de adaptarse a todo ese tipo de cosas, no se puede tener lo otro, porque por eso es que ocurren lo que ocurren a veces con nuestros jóvenes o con nuestros niños, ¿no? Eso Claro, es pues, y lo que pasa es que se van perdiendo ya varias generaciones. totalmente, Ese es el problema, ¿no? totalmente. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Porque también se ha creado una gran confusión, digamos, que de pronto por ahí no quieren hablar de los derechos humanos, de a veces todo este malestar que crea Eve Bonafini, ¿no? Enojándose en contra del gobierno, ese tipo de cosas. Pero yo siempre digo que Eve Bonafini no es derechos humanos.
Yo No, soy derechos humanos. claro. Todos somos derechos humanos. No, Ahora yo que ella tuve, tenga yo otra siempre, ideología y otro pensamiento, claro, no, yo la lucha de las madres, eso es muy, muy respetable, pero la lucha es inclusive, una cosa, pero claro. la actitud hoy es diferente. Sí, no, el tema es querer adueñarse, apropiarse de los derechos humanos, un sector de la política, pero yo tengo un gran respeto por las madres de la Plaza de Mayo. Hay Han hecho su gran labor, su madres gran, sin correntinas que lugar a son dudas, sí. cofundadoras de las madres de Plaza de Mayo. Hace unos años nosotros con el gobernador de la provincia le hicimos un homenaje a las madres Sí, correntinas, sí, fundadoras de Plaza de Mayo. totalmente, sí, sí, en el Y Salón demás. Verde. No, en el amarillo ya fue Perdón, en el Salón Amarillo, claro, claro, en el Salón Andes. que la presidenta de la Nación mandó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia unas réplicas para Homenajear a las homenaje madres. a las madres correntinas, sí, se le hizo un homenaje muy lindo. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de cada una de las opiniones, Pero total, lo que sí que no estamos de acuerdo con los agravios no, de y ninguna demás. manera. Y hay algo que tengo que felicitarte, pues los otros días salió ya, creo que sí, fue una sentencia justa con el tema de violencia de género del tema Verón, que era tan cuestionado acá en Corrientes, Ah, violencia sí, de género, sí, sí. que ya El, salió la sentencia firme y que, bueno, que justamente también ahí tenía mucho que ver la injerencia de derechos humanos que también luchó mucho para que realmente se le dé lugar a lo que correspondía, ¿no? O sea, que Sí, no, la justicia en ese aspecto está actuando bien, es decir, cuando hay, lógicamente que necesitan los jueces para dictar una resolución, una sentencia, tienen que tener pruebas contundentes. Bueno, claro, y tiene que hay contar con los elementos necesarios. cuando hay una sentencia condenatoria es porque realmente tienen las pruebas, es decir, no hay ninguna arbitrariedad de la justicia en ese aspecto. Pero eh, eso habla también de la conciencia de todos los sectores de la sociedad, Sí, no totalmente. solamente del Estado y de la justicia, sobre la gravedad que implica la violencia de género. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, eso es interesante, pero hay otra cosa que no me voy a cansar de pedir de siempre, Manuel, y que una de las cosas que me preocupa es cuando veo que se manifiestan y están con niños de muy corta edad, altas temperaturas, Ujú. bajas temperaturas. ¿Qué hacen esos niños en una manifestación? Yo al subsecretario de Seguridad también le digo, hagan algo, que esos padres no se manifiesten con los niños, ¿por qué no tienen que exponer a sus... Y se ve, ¿eh? Claro, sí, Porque se sí. ve, hay muchísimos niños. Sí, sí, hay manifestaciones, sobre todo hay una asociación que la mayoría la conforman mujeres y van con los chiquitos, ¿no? Barrios de pie, No, hay una federación de organización de base que la mayoría son todas este, mamá. mujeres que trabajan en los barrios humildes, y ellos, bueno, uno no puede oponerse al reclamo y demás, pero Pero hay lo que una se ley que critica, le prohíbe, Manuel, claro, ahí tiene que actuar de la ya protección de los niños. los asesores de menores, juzgados de menores, el COSNAS y demás, ¿no? Pero sí, sí, es un riesgo también, porque por ahí en una manifestación no sabe qué va a ocurrir. Inocentemente pueden llegar Le a- pueden lastimar porque o algo uno, por el claro, estilo. porque uno nunca Mm, sabe, puede ocurrir cuando se están sí, manifestando, cuál puede ser la reacción. así Y, es. en una oportunidad yo pude hablar con algunas mamás y me dijeron, sí, pero si bien es cierto, nuestros hijos y son chiquitos, pero una manera también de cubrirnos nosotros para que no nos agredan. Sí, pero es un O riesgo sea que es como que lo usan de este, escudo. de salvaguardarse ellos para que no, si el caso de ser, que puedan ser agredidos o algo por el estilo. Pero Claro. me parece que está mal, de ninguna manera Sí, no, sí. no, 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 nosotros no estamos en nada de acuerdo con ese tema porque son chiquitos, son muy débiles, Claro, inocentes. hablo con vos porque siempre veo que estás siempre ahí con el grupo, que venís, hablas Estamos, con ellos para tratar a veces seguramente de acordar algo y para que no se sigan manifestando y claro. tratar
Y que de liberen no también llegar la... a mayores. Exactamente, que liberen también la calle, porque hay gente que necesita Exactamente. Y parece que transitar te y trabajar. escuchan, ¿eh? Sí, sí, siempre llegamos a un acuerdo. Sí, sí, sí. Yo siempre cuando... Es más, algunas veces dicen, no llegó todavía el de derechos humanos, no llegó todo el de derechos humanos, y Bueno, yo escucho y yo digo, bueno, acá le estarán esperando a Manuel. sí. Es el único Sí, líder no, pero que... siempre hay una solución. Sí, el diálogo. Claro. El Claro, eso es diálogo. importante. El Si diálogo. no, no ir a A lo mejor confrontar no y le das demás. nada, pero a lo mejor el diálogo No, le pero hace siempre, entender. sobre todo la Federación Organización de Base, siempre se le está dando solución a sus reclamos y demás, así que... Pero ellos ya tienen una modalidad, si primero Sí, el corte y después totalmente. Una modalidad de vida que es imposible cambiarlo. Claro. Bueno, Manuel, ha sido un gusto dialogar con No, vos. gracias a Pudimos hablar de ustedes. todo un poquito. Así que felicitarte por la tarea incansable que está llegando, porque obviamente trabajar sábado, domingo, feriado, siempre está. Entonces, yo creo que eso es importante y hay que resaltar. ¿Hace cuántos años que está en la subsecretaría? Y del 2010 que ya me hice cargo. Así que Porque 7 antes no años. existía. Y no, yo soy el segundo subsecretario porque el primero fue Paulo Basel Ah, él se fue a Buenos Aires. y en el 2007, por ahí creo que Pero él renunció. tuvo una gestión muy cortita, ¿eh? Sí, Y se pero fue. hizo una buena política también Muy sobre buena el política. tema del Yo creo que delito de él dejó lesa. un cimiento para que vos Sí, sí, continúes. sí, 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 siempre sí, sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo. tenemos muy buena relación con él. Así Sí, sí, buenísimo. Bueno, Manuel, nos tenemos que ir. Llegamos al final del programa. Gracias, Pablito, gracias, Fabiana. Y a la audiencia que estará ahí por sintonizarnos. Gracias. Como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora